La Operación Paperclip tuvo sus orígenes cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba en marcha. A partir de 1943, un programa militar estadounidense de alto secreto llamado Misión Alsos envió científicos estadounidenses a la Europa nazi junto con tropas aliadas. Su misión era buscar información sobre los programas biológicos, químicos y nucleares de los nazis y transportar esa información a los Estados Unidos. En un principio, los oficiales de Alsos pudieron establecer contacto con científicos italianos y más tarde franceses que habían trabajado para los nazis, quienes aseguraron a los americanos que los nazis estaban lejos de crear armas avanzadas no convencionales. Los operativos de Alsos hicieron pocos progresos para descubrir los secretos de los científicos nazis en la fabricación de armas. Su suerte cambió a finales de 1944, durante los prolongados combates en la ciudad francesa de Estrasburgo. Mientras los combates aún se libraban en el exterior, Samuel Goudsmit, un científico de origen holandés que trabajaba para los estadounidenses en Alsos, se dirigió a la casa del Dr. Eugen Hagen, un científico nazi de alto nivel que ayudó a planificar el temido programa de armas biológicas de la Alemania nazi. Hagen había huido pocas horas antes, dejando sus papeles dentro de su lujoso apartamento. Con soldados americanos custodiándolos, el Dr. Goudsmit y su equipo Alsos se quedaron despiertos toda la noche leyendo los papeles de Hagen a la luz de las velas. Hicieron una lectura sombría. De los 100 prisioneros que me enviaste, el Dr. Hagen había escrito a un colega, 18 murieron en el transporte. Solo 12 están en condiciones adecuadas para mis experimentos. Por lo tanto, le pido que me envíe otros 100 prisioneros, entre 20 y 40 años, que estén sanos y en condiciones físicas comparables a las de los soldados. Heil Hitler. Este y otros documentos mostraron que los nazis se estaban moviendo a toda velocidad para construir potentes armas biológicas, químicas y nucleares. Los funcionarios de Alsos tomaron copiosas notas, anotando los nombres de los científicos involucrados en estos proyectos. Su objetivo no era llevar a estos científicos a la justicia por sus malvados experimentos. Estaban creando una lista de científicos para rastrear, capturar e interrogar. Los Estados Unidos estaban decididos a aprender lo que podían hacer con las armas diabólicas que estaban inventando. Uno por uno, a través del Reich, explica la periodista Anja Jacobsen en su libro Operación Paperclip, el programa de inteligencia secreta para traer científicos nazis a América, Back by Books, 2014. Los científicos de Hitler fueron detenidos e interrogados. Dos objetivos fundamentales surgieron entre los oficiales aliados al descubrir el alcance de la carnicería y los horrores en Europa creados por el régimen nazi. Muchos buscaron a los nazis para arrestarlos y llevarlos ante la justicia. Al mismo tiempo, un objetivo clave de los Estados Unidos y los aliados era también aprovechar los conocimientos técnicos de los científicos nazis. La escala en la que la ciencia y la ingeniería se han aprovechado para el carro de la destrucción en Alemania es realmente asombrosa, señaló W.S. Farrell, un experto en aviación británico del Royal Aircraft Establishment. Hay mucho que aprender en Alemania en la actualidad. El 6 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos emitió un memorando ultrasecreto tan explosivo que ni siquiera se le mostró al presidente Truman, titulado Explotación de especialistas alemanes en ciencia y tecnología en los Estados Unidos. Esbozaba un programa para la obtención, utilización y control de especialistas, en otras palabras, un plan para reclutar científicos nazis en armas y traerlos a los Estados Unidos. La inteligencia militar del Departamento de Guerra, una unidad conocida como GED-2, recibió el control del programa. Estados Unidos, así como Gran Bretaña, se vio envuelta en una carrera armamentista con la Unión Soviética. La Guerra Fría fue una época aterradora de escalada de carreras armamentistas, y reclutar expertos nazis en armas en lugar de llevarlos a la justicia fue visto como una forma clave de obtener una ventaja. Aún así, el programa fue visto como moralmente problemático, y los oficiales estaban dispuestos a mantenerlo en secreto. El programa se llamó originalmente Operación Nublado. Una lista llamada Lista 1 incluía más de 100 científicos alemanes de cohetes para reclutar. Antes de que los científicos de cohetes nazis fueran autorizados a trasladarse a América, Gran Bretaña solicitó acceso a los científicos para hacer algunos experimentos con cohetes propios con los expertos nazis. Un experto en armas nazi, Arthur Rudolph, recordó más tarde cómo los nazis y los expertos en armas británicos formaron inmediatamente un vínculo amistoso. Una noche, un grupo de expertos en cohetes británicos y nazis incluso se emborracharon juntos. Rudolph lo recordó de pie, brazo a brazo,
aparentemente camaradas ahora, y cantando lujuriosamente We're faring in England, o Marcharemos contra Inglaterra, citado en la Operación Paperclip. Lejos de condenar a estos nazis por sus acciones, parece que, en una etapa temprana, los científicos aliados estaban dispuestos a pasar por alto sus crímenes y abrazarlos como colegas e incluso amigos. Varios de estos científicos de cohetes nazis que habían trabajado en ese primer experimento británico fueron luego llevados a Estados Unidos. Con el tiempo, se les unieron cientos de otros expertos en armas. Sus casos fueron marcados para una consideración especial por un clip en su expediente. Esto significaba que sin importar los crímenes que hubieran cometido como nazis, sus casos se acelerarían al ser aprobados para su admisión en América. En pocos meses, la Operación Nublado cambió su nombre para reflejar esto, convirtiéndose en la Operación Paperclip, que permitió a cientos de ardientes nazis escapar de la justicia y construir nuevas vidas en los Estados Unidos. Arthur Rudolph, el director de operaciones del campo de trabajo de Mittelwerk y experto en los poderosos sistemas de cohetes V2 de Alemania, fue señalado por los funcionarios estadounidenses como un activo deseable para llevar a Estados Unidos. En la foto de la parte superior del artículo, el Dr. Wernher von Braun, en el centro, explica el sistema de lanzamiento de Saturno al presidente John F. Kennedy en 1963 mientras el administrador adjunto de la NASA Robert Siemens observa. NASA. Mittelwerk se inició en 1943 como un subcampo de Buchenwald. Cuando fue liberado en marzo de 1944, había 40.000 prisioneros en el campo. El ruido, el polvo y los gases nocivos exacerbaron una situación sanitaria ya catastrófica para los prisioneros, señala el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, sobre las condiciones durante la construcción y la expansión del campo. El agua escaseaba. Los únicos retretes eran barriles de petróleo cortados por la mitad con tablas encima, pero eran demasiado pocos, muchos se aliviaron en los túneles de producción subterránea. El hedor se hizo intolerable y proliferaron las enfermedades y las alimañas. Pronto, los casos de neumonía, tuberculosis, tifoidea y disentería se cobraron un precio espantoso, combinado con el agotamiento total infligido por días de 12 horas de trabajo agotador con un sueño deficiente y un equipo mínimo. Aproximadamente 20.000 trabajadores murieron en el campo. A pesar de las horribles condiciones de los trabajadores esclavos de Mittelwerk, la fábrica produjo tecnología y armas de alto nivel. Era esta experiencia la que los Estados Unidos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener, incluso ignorando los crímenes de un científico nazi como Rudolph. Cuando se le concedió la entrada a los Estados Unidos bajo la Operación Paperclip, Rudolph fue descrito por los funcionarios estadounidenses en Alemania como un nazi ardiente. Había supervisado personalmente el trabajo de los esclavos y estuvo presente cuando los prisioneros fueron ejecutados. Los oficiales alemanes y americanos lo clasificaron como un criminal de guerra. Sin embargo, estas acusaciones fueron silenciosamente borradas de su archivo oficial, y Rudolph trabajó para la NASA. En la década de 1960, Rudolph se convirtió en un ingeniero clave en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville, Alabama, dirigiendo equipos de científicos que trabajaban en el cohete Saturno V que en 1969 lanzó el cohete Apolo en el primer vuelo tripulado a la Luna. Rudolph nunca mencionó su anterior trabajo como director de Mittelwerk, donde sus trabajadores eran esclavos demacrados en la Alemania nazi, por supuesto. Gracias a la Operación Paperclip, no se supo casi nada del pasado nazi de Rudolph hasta 1979, cuando se formó la Oficina de Investigaciones Especiales, OSI, del Departamento de Estado, encargada de cazar a los nazis que habían escondido su pasado y vivían en los Estados Unidos. Los funcionarios de la OSI entrevistaron a trabajadores esclavos de Mittelwerk y se acercaron a Rudolph con una oferta. No se le acusaría si abandonaba voluntariamente los Estados Unidos y renunciaba a su ciudadanía estadounidense. Él y su esposa regresaron a Alemania, pero en 1987 un tribunal alemán dictaminó que no había pruebas suficientes para juzgarlo por crímenes de guerra. Intentó durante años recuperar su ciudadanía estadounidense, ayudado por algunos antiguos colegas de la NASA, pero no tuvo éxito. Murió en 1996 a la edad de 89 años. Arthur Rudolph trabajó en la NASA bajo el liderazgo de otro recluta de la Operación Paperclip, Wernher von Braun. Identificado como un activo clave al final de la guerra por su trabajo en el cohete V2 de los nazis, Braun fue transferido a Garmisch-Partenkirchen, una lujosa ciudad de esquí en Baviera, para ser interrogado por las fuerzas aliadas. Al principio,
Él y sus colegas científicos de cohetes se negaron a cooperar con sus captores aliados, negándose a divulgar cualquier información científica. Sabía que tenía una moneda de cambio infalible. En los últimos días de la guerra, Brown y sus compañeros habían escondido documentos vitales en una mina de sal abandonada. Brown estaba decidido a cambiar estos documentos por una nueva vida en los Estados Unidos. Después de su captura, Brown posó para interminables fotos con soldados individuales, en las que sonreía, estrechaba la mano, señalaba con curiosidad las medallas y se comportaba de otra manera como una celebridad más que como un prisionero, tratando a nuestros soldados con la condescendencia afable de un congresista visitante. Recordó un disgustado oficial del Cuerpo de Contrainteligencia americano, citado en la Operación Paperclip. Brown fue traído a los Estados Unidos en 1945 y durante los siguientes 15 años trabajó para el Ejército de los Estados Unidos, más notablemente como jefe del programa de armas balísticas del Ejército de los Estados Unidos. Supervisó los equipos que desarrollaron los sistemas de misiles Redstone, Júpiter C, Juno y Pershing. Bajo su mando, unos increíbles 120 excientíficos nazis trabajaron en estos y otros sistemas de reactores. Una figura afable y carismática, Brown escribió libros y artículos populares sobre vuelos espaciales, y se convirtió en una figura conocida que explicaba el floreciente programa espacial al público americano. En la década de 1960, se mudó a Huntsville, Alabama, y se convirtió en director del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, donde se produjeron los impulsores espaciales de Saturno que permitieron los vuelos espaciales tripulados. Una figura muy querida. En 1977 Brown incluso recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. Brown reconoció que había sido miembro del partido nazi, pero afirmó que nunca había sido un verdadero creyente y que no tenía otra opción. Insistió en que la investigación, no la política, era su pasión. Sin embargo, había mucho más en Brown que esta versión encubierta de su historia, y el Ejército de los Estados Unidos y la Operación Paperclip le permitieron evadir la justicia. Lejos de ser un nazi renuente, Brown era un miembro de la temida SS. En vez de no estar consciente de los horrores de la solución final de Hitler de asesinato y destrucción, Brown visitó el campo de concentración de Buchenwald para seleccionar personalmente a los trabajadores que se convertirían en esclavos en su programa de cohetes V2. Su rango de oficial de las SS y sus registros nazis fueron clasificados por el Ejército de los Estados Unidos. Durante años, hasta su muerte en 1977, Brown fue capaz de evadir la justicia. Murió en Alexandria, Virginia, una figura muy querida. El presidente Carter incluso emitió una declaración oficial después de su muerte. Para millones de estadounidenses, el nombre de Wernher von Braun estaba inextricablemente ligado a nuestra exploración del espacio y a la aplicación creativa de la tecnología. No solo la gente de nuestra nación, sino toda la gente del mundo se ha beneficiado de su trabajo. Las muchas víctimas anónimas de su tortura y trabajos forzados permanecieron olvidadas, aparentemente borradas de la historia por la Operación Paperclip. A veces parece como si los nazis se hubieran esforzado especialmente en hacer realidad prácticamente todas las pesadillas, dijo el Dr. Leopold Alexander a su esposa un día de 1945. El Dr. Alexander era un médico judío de Viena. Había escapado de Europa antes del Holocausto, y se dirigió a América, donde trabajó en hospitales psiquiátricos en Nueva Inglaterra, especializándose en conmoción y trauma. Se ofreció como voluntario para el Ejército de los Estados Unidos, y al final de la guerra, fue enviado a Europa para investigar las denuncias de experimentos médicos espantosos llevados a cabo por los médicos nazis. Uno de los médicos clave que entrevistó fue el Dr. Hubert Strugold, un alto funcionario nazi que supervisaba una vasta red de investigadores que realizaban experimentos sobre la hipotermia. Los científicos nazis insistieron al Dr. Alexander en que solo realizaban experimentos con animales, pero pronto se hizo evidente que los humanos, particularmente los judíos, eran objeto de cientos de experimentos médicos sádicos. Sin que el Dr. Alexander lo supiera, Strugold fue amigo personal durante mucho tiempo de un alto oficial militar americano, el teniente coronel Harry Armstrong, cirujano jefe de la 8ª Fuerza Aérea. Mientras que el Dr. Alexander estaba destinado en Europa investigando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el TT-CNL Armstrong tenía un cometido muy diferente: encontrar a los investigadores médicos nazis y traerlos a los Estados Unidos.
Durante la guerra, los médicos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos escucharon rumores sobre investigaciones de vanguardia que estaban desarrollando los médicos de aviación del Tercer Reich, explica la periodista Annie Jacobsen. Estos experimentos nunca se publicaron en las principales revistas médicas, sino que se difundieron en revistas nazis como Luftfahrtmedizin, Medicina de Aviación. En secreto, tanto las Fuerzas Aéreas británicas como las estadounidenses a menudo traducían las obras y las divulgaban a los médicos aliados para que las estudiaran. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin, el teniente Neil Armstrong y otros oficiales militares de los Estados Unidos querían llegar al Dr. Strugold y otros científicos nazis y traerlos a América. El teniente coronel Armstrong le hizo al Dr. Strugold una oferta ultra secreta. No se le acusaría si se convertía en copresidente, junto con Armstrong, de un nuevo centro de investigación que la Fuerza Aérea Americana estaba estableciendo en Heidelberg, llamado Centro Aeromédico de la Fuerza Aérea del Ejército. Al Dr. Strugold se le permitió seleccionar los médicos con los que quería trabajar, y eligió a 58 médicos nazis, incluyendo algunos que habían trabajado con él en horribles y crueles experimentos con humanos. En pocos años, muchos de estos médicos fueron traídos a los Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. En el caso del Dr. Strugold, hubo algunas dificultades para allanar su camino. El FBI lo había investigado en Alemania y encontró que parecía haber sido un ardiente nazi. Había expresado la opinión de que el partido nazi había hecho mucho por Alemania y afirmaba que, antes del nazismo, los judíos habían abarrotado las escuelas de medicina y había sido casi imposible que otros se matricularan. Los oficiales militares pidieron a otro médico alemán, que había sido acusado de crímenes de guerra, que atestiguara que el Dr. Strugold tenía altos principios éticos. Con esta falsa aprobación en mano, Strugold se embarcó hacia los Estados Unidos. Strugold se convirtió en profesor de medicina espacial en la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1950, cofundó la rama de medicina espacial de la Asociación Médica Aeroespacial. En 1963, estableció el Premio Hubert S. Strugold, que se otorga cada año para reconocer la excelencia en la medicina espacial. En 2006 el Comité Ejecutivo de la Asociación de Medicina Espacial debatió la eliminación del nombre de Strugold del premio. Su pasado nazi había sido ocultado tan minuciosamente, en parte por el ejército de los Estados Unidos, que no se encontraron pruebas de crímenes, y el premio siguió llevando el nombre de Strugold. Después de un artículo en 2012 sobre las atrocidades nazis del Dr. Strugold, el premio fue finalmente suspendido. En total, unos 1.600 científicos nazis fueron llevados a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip, así como sus familias. Evadieron la justicia y en muchos casos pudieron borrar toda mención de sus pasados nazis en sus biografías oficiales. Para la mayoría de estos científicos, la justicia nunca los alcanzó y muchos murieron en América. Trabajadores aparentemente inocentes cuyos vecinos y amigos y compañeros de trabajo nunca conocieron los espantosos secretos de su pasado. Fue solo en 2006 que la Oficina de Investigaciones Especiales, OSI, finalmente logró publicar un registro oficial que documentaba la Operación Paperclip, tras las objeciones del Departamento de Justicia. La OSI fue disuelta en 2010, pero su investigación y el espejo que le mostró a Estados Unidos sigue arrojando luz sobre la Operación Paperclip y este vergonzoso capítulo de la historia americana. Durante años, a los nazis se les concedió a sabiendas la entrada a los Estados Unidos, concluyó el OSI. América, que se enorgullecía de ser un refugio seguro para los perseguidos, se convirtió en cierta medida en un refugio seguro para los perseguidores también.